Hasta ahora, sin que yo me lo haya propuesto conscientemente, hemos estado hablando de gente que ya no está con nosotros, que lamentablemente ya ha fallecido. Me refiero a Alejandro Dolina. Y la primera dificultad que enfrentamos es cómo presentarlo. Músico, hombre de radio, hombre de televisión, escritor, filósofo. Para mí, Diego Dolina es un escritor y uno de los mejores. En Humor Registrado se publicaron las Crónicas del Ángel Gris. Yo seguía con fruiciones, era lo primero que leía cuando la Humor llegaba a mis manos. Fui a ver La venganza será terrible al pasaje de la plaza. Me acerqué y le entregué una copia del libro que tenía en su interior una breve nota. Hola, esto es Mondo Edu. Mondo Edu. Yo soy Eduardo Varela, pero llámame Edu. Y lo que te propongo es un monólogo de café. Esto es reflexiones, opiniones, historias sobre los más variados temas, expresados en un registro que va del rigor más o menos científico, periodístico, por un lado, al hablemos sin saber en el otro extremo. Esto es el registro típico de nuestras charlas de café. Y lo que aspiro es a que este monólogo de café se convierta en una conversación en la medida en que yo pueda obtener tu reacción a través de comentarios, críticas, oprobios y, por qué no, si es el caso, aliento y buena onda. Hasta ahora, sin que yo me lo haya propuesto conscientemente, hemos estado hablando de gente que ya no está con nosotros, que lamentablemente ya ha fallecido. Esta vez les propongo hablar de uno que está por acá, vivito y coleando. Pero debo aclarar que no es por eso que elijo proponerles hablar de él, sino que, por lo menos para mí, se trata de uno que comparte podio o pedestal con muchas de las personalidades de las cuales hemos estado charlando en estos encuentros. Es un grande y estoy seguro de que de escuchar esto no le va a gustar, pero yo creo que ya es un poco de bronce, a pesar de él, por supuesto. Me refiero a Alejandro Dolina. Y la primera dificultad que enfrentamos es cómo presentarlo. En otra conversación que mantuve con ustedes, creo que era cuando hablamos de María Elena Walsh, me refería a esos intelectuales y artistas argentinos que canalizan su enorme energía y talento en diversas formas o a través de variados canales de expresión. Dolina es músico, hombre de radio, hombre de televisión, escritor, filósofo. Supongo que cada uno elige en función de la propia experiencia y la manera de relacionarse con él, la ocupación que mejor le cuadra. Para muchos, o la mayoría de los que lo admiramos, es un hombre de radio. Es factotum de La venganza será terrible, de su antecesora, Demasiado tarde para lágrimas, dos fantásticos títulos para programas radiales, y que ya lleva más de 40 años en el aire. Para mí, bueno, yo trato infructuosamente de evitar en estas conversaciones la autorreferencialidad, pero en este caso no tengo más remedio que asumirlo explícitamente. Para mí, Diego Dolina es un escritor. Y uno de los mejores. Empecé a leer a Dolina cuando integraba la fórmula Trillo-Dolina en la revista Satiricón. Allá por los tempranos 70 apareció la revista Satiricón, una revista dirigida por Oscar Blota, que fue una verdadera revolución en el periodismo y en el humor gráfico en Argentina. Representó una irrupción violenta en ese universo que rompió todas o muchas de las convenciones que regulaban el periodismo y el humor escritos. Allí tenían su columna Carlos Trillo y Alejandro Dolina, en la que abordaban diversos temas con un humor de línea claramente doliniano. Algunos títulos que
que revelan esa línea de humor y que pude rescatar investigando en internet son: los lugares comunes ya no vienen como antes. Investigación, dos puntos, ¿qué hiciste en la oficina, papá? Otra investigación, dos puntos, los hijos de una gran siete. Otro artículo, cómo ser refinado uno que es un chancho. Cabe recordar que Carlos Trillo fue uno de los más destacados guionistas de historietas en Argentina. Guionó, entre otros personajes, a algunos de García Ferré, como Anteojito y Antifaz, Hijitus, y con Horacio Altuna hizo Las puertitas del señor López y El loco Chávez. Desaparecida la revista Satiricón, me encontré con Dolina en la revista Humor Registrado, que dirigía Andrés Cayoli, que había trabajado con Blota en Satiricón. Humor Registrado fue una especie de heredera de Satiricón, pero como más domesticada, lo suficiente como para poder sobrevivir, no sin dificultades, a la censura de la dictadura, En Humor Registrado se publicaron las Crónicas del Ángel Gris. Yo seguía con fruiciones, era lo primero que leía cuando la Humor llegaba a mis manos. Y a esa altura yo ya era un lector con un cierto entrenamiento y experiencia, y me di cuenta que estaba ante una pluma superior, ya no un humorista como podría engañosamente haberlo calificado a partir de su trabajo con Trillo en Satiricón, sino uno que escribía excepcionalmente bien, que escribía en serio, un escritor. En su momento las crónicas se publicaron compendiadas como en un libro, con espléndidas ilustraciones de Carlos Nine. Corrí a comprarlo y releí todas y cada una de las crónicas con renovado placer. Nunca lo seguí a Dolina en radio, pero a instancias de un muy querido amigo mío que era más fan de Dolina que yo, fui un par de veces a verlo en el Tortoni y alguna vez en el Pasaje de la Plaza. En cierto momento Dolina empezó a ser un personaje público, con apariciones en televisión, y ahí me familiaricé con su fabulosa imagen de galán del conurbano bonaerense, mezcla de el galán de telenovelas Gustavo Bermúdez con, no sé, Coco Basile. Un personaje que hablaba con un lenguaje preciso, prolijo, con tono de sentencias de viejo criollo, salpicadas con humor, un humor chispeante y ocurrente, pero útil, un humor que servía para apuntalar el argumento, y sentencias de viejo criollo que se ofrecen no cerradas, sino que invitan a la reacción, a la eventual refutación y al debate. Y todo eso con un timbre de voz radial, casi de locutor. Nadie pierde el rumbo que nunca ha tenido. Todo caminante, vida vital, tan solo es camino. En otro momento posterior me encontré con el Dolina entrevistado. Cuando hablamos de Borges, dije que uno de sus talentos era el de entrevistado, como que Borges había inaugurado una nueva forma de arte que era la de respondedor de reportajes. Bueno, Dolina es un cultor excelso de ese arte. Las entrevistas que le hacen y que se pueden ubicar profusamente en las redes, siempre son deslumbrantes, con información y juicios que hacen pensar, que encantan y que provocan. En televisión, yo me acuerdo que hizo un programa que se llamaba La Barra de Dolina. Y lo que me acuerdo es que jugaban al fútbol dentro del estudio, como si fuera un fulbito. Y otro que fue un proyecto más ambicioso y muy bien logrado, que fue una serie de programas con el título Recordando el show de Alejandro Molina. Esto fue en principio de la segunda década del siglo, en 2011 por ahí. Y Recordando fue producido por Dolina junto a Juan José Campanella. Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será
una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. También ha encarado proyectos musicales de cierto grado de ambición, como la opereta Lo que me costó el amor de Laura, o las canciones con las que ilustró algunos proyectos, como las que canta en el ya mencionado Recordando el show de Alejandro Molina. Pero como dije antes, para mí Dolina sobre todo es un gran escritor, uno que merecería holgadamente integrar el canon nacional, pero que no entra allí porque conspira contra ese reconocimiento su versatilidad y su talento en otras disciplinas distintas a la literatura. Le pasa un poco lo mismo que a Roberto Fontana Rosa o a María Elena Walsh. Es decir, el establishment de la literatura les escamotea reconocimiento porque además de escritores son, no sé, humoristas, dibujantes, cantantes. Son grandes escritores, venden como pocos, sobre todo Dolina y Fontana Rosa, pero ser populares y vender muchos libros puede ser un rasgo estigmatizante para los gourmet de la literatura. Una cosa que me gusta de Dolina es que no teme cambiar de posiciones o de visión. Como persona extraordinariamente inteligente que es, asume que lo que piensa y dice hoy puede revelarse equivocado a la luz de nuevas experiencias, lecturas o descubrimientos, y no tiene vergüenza en asumirlo, en reconocerlo y en corregirse. En las crónicas del Ángel Gris, Dolina fatiga una especie de platonismo al estilo Leopoldo Marechal. Las historias de las crónicas se articulan en torno a un eje o una tensión entre magia, espíritu y misterio por un lado, y materialismo, pensamiento crítico y ciencia por el otro. Este era el conflicto entre los que él denominaba hombres sensibles de flores y los refutadores de leyenda. Dolina y sus personajes, su protagonista, Manuel Maldev y sus amigos, se ubicaban en el bando de los hombres sensibles. Con el tiempo y en sucesivas obras, ese platonismo marechaliano se fue diluyendo, dando lugar a una especie de vitalismo casi nietzscheano, en, por ejemplo, los libros El bar del infierno o El libro del fantasma. En todo caso, él mismo reconoció en una entrevista que yo no sé de cuándo es, pero que yo pude ver recientemente, él reconoció que ya no era un hombre sensible y que se había pasado al campo de los refutadores de leyenda. Un gesto que denota inteligencia y además honestidad y, por qué no, también algo de coraje. Otro aspecto que me gustaría destacar de Dolina es su, no sé, digamos, equilibrio. Y bueno, tengo que ser de nuevo un poquito vago en la referencia, pero creo que fue una entrevista reciente que le hizo Luis Novarecio, donde se subraya el hecho de que Dolina, siendo un reconocido y consecuente peronista, nunca se haya dejado arrastrar por la violencia verbal o discursiva que adquirió la disputa que separó a la sociedad argentina durante los últimos, 20 años, la así llamada grieta. Sin renunciar a sus posiciones conocidas y aún reafirmándolas, evitó escrupulosamente ser parte de eso, o al menos
de contribuir o ser instrumentalizado para favorecer el ensanchamiento y la profundización de esa separación. Finalmente quiero destacar su generosidad con una historia que me tiene como coprotagonista. Hace muchos años publiqué un libro de cuentos y se me ocurrió llevárselo. Fui a ver La venganza será terrible al pasaje de la plaza y cuando Alejandro apareció en el escenario, antes de la transmisión, me acerqué y le entregué una copia del libro que tenía en su interior una breve nota. Él tuvo la amabilidad no solo de mencionar el libro en la emisión del programa, sino que tiempo después, además, me envió un mensaje por correo electrónico que contenía palabras de aliento a mis empeños literarios. Años después, lo vuelvo a encontrar en Roma, donde yo estaba por mi trabajo, y él había ido para transmitir desde allí La venganza. Le llevo un ejemplar de su novela Naipes marcados para que me lo firme y le cuento la historia de nuestro anterior encuentro. La dedicatoria hace referencia a mi libro, valorándolo por encima del suyo, que era el que estaba firmando. Había, por supuesto, humor en ese gesto, pero también modestia, una modestia sincera, honrada, la modestia del que sabe muchas cosas, pero como sabe muchas cosas es consciente de que son más las que todavía no sabe, con lo cual nunca está completamente seguro del valor de lo que ofrece. La duda es también una manera de trabajar, ponerse uno en duda, examinar lo que uno escribe para ver si está bien, preguntarle a uno que sabe más si ha estado. Yo siempre pregunto en las entrevistas, che, ¿te gustó la entrevista que hice con fulano? Algunos me dicen que sí, que les gustó, yo no les creo. Entonces, estoy a punto de contratarme una cohorte de personas que me odien un poco. Para que te digan la verdad. Para que me digan la verdad. Les propongo que saludemos al gran Alejandro Dolina, que nos felicitemos por el privilegio de compartir tiempo con un personaje de sus dimensiones y que nos alegremos juntos con la perspectiva de seguir disfrutando ahora y por mucho tiempo los frutos de su inmenso talento. La hora, una sombra ya pronto serás. El destino es el último acorde, nadie puede evitarlo jamás. Una sombra, Manuel, una sombra. Sombra ya pronto serás. Bueno, si llegaste hasta acá, supongo que es porque esto más o menos te interesó, con lo cual, si es así, me siento legitimado como para pedirte que nos des like, que nos sigas en las redes sociales, donde anunciaremos otros encuentros similares a este. Muchas gracias y saludos.